relato siniestro de brujería, engaño y asesinato que se desarrolla en esta mansión deslumbrante. Ubicado en la zona central de Inglaterra, la ciudad de Grantham es el pueblo natal de Margaret Thatcher, la primera mujer primera ministra de Gran Bretaña. Aquí también se encuentra un palacio idílico, cuyo nombre significa literalmente vista hermosa. Este es el castillo de Belvoir. Es como un castillo encantado, digno de un cuento de hadas. Remodelado en el año 1801, esta estructura de ladrillos tiene una fachada asimétrica y un techo de pizarra. La propiedad se extiende en lo alto de una colina y mira hacia casi 5.000 hectáreas de terreno. Está rodeado por bosques. Los jardines están diseñados de manera muy hermosa. El interior cubre casi 14.000 metros cuadrados. Son casi 356 habitaciones decoradas con un sinnúmero de detalles extravagantes. Estás rodeado de retratos de los antiguos duques y condes del lugar. Todo está hecho a gran escala. El lugar es un símbolo de decadencia, riqueza e importancia. Pero lo que se oculta detrás de esta fachada de ensueño es mucho más parecido a una pesadilla. Este castillo sirvió como escenario para una historia de aristócratas ingleses, brujas y un impactante error judicial. El conde de Rutland y su esposa viven en el castillo de Belvoir con sus 2 hijos y su hija Catherine. Los Rutland son una de las dinastías más antiguas y distinguidas de Inglaterra. Se presume que ellos son tan o más ricos que el propio rey. Los niños Rutland son los primeros en la línea para heredar la propiedad, mientras que la hermosa Catherine está destinada a casarse con el atractivo duque de Buckingham. La vida es amable con esta importante familia. En el año 1612 los azota una tragedia. Los 2 hijos son afectados por una enfermedad repentina y misteriosa. Era algo aterrador de presenciar. Tenían convulsiones, les salía espuma por la boca y además deliraban. Los doctores luchaban por diagnosticar la extraña enfermedad, hasta que finalmente esta cobra una vida. El hijo mayor muere y pronto el más pequeño también sucumbe a la enfermedad. Los Rutland están desconsolados, buscando respuestas. Ellos pronto determinan que la enfermedad no era médica, sino sobrenatural. Parecía ser que ambos niños habían sido embrujados. La conclusión de los Rutland es una común. A lo largo de Europa, los eventos desafortunados suelen ser atribuidos a la magia negra. Si pasaba algo malo en una aldea o en una comunidad, se asumía inmediatamente que había una bruja involucrada. La familia inicia su cacería de brujas y pronto identifican a 3 sospechosas. Las 3 eran ex-sirvientas del conde: Joan, Margaret y Philippa Flower. Ellas habían sido despedidas del castillo y estaban muy molestas con el hecho. Se decía que habían maldecido al conde y a sus hijos. Las mujeres son arrestadas y encarceladas rápidamente. Después de un breve juicio, las declaran culpable de brujería y las ejecutan. Las sentenciaron a muerte por ahorcamiento y la sentencia se llevó a cabo 3 días después del juicio. Con el trío de brujas muerto, la familia Rutland comienza a reconstruir su dinastía. El duelo de los condes por la pérdida de sus hijos fue reemplazado brevemente por alegría gracias al matrimonio de su hija Catherine con el atractivo duque de Buckingham. El conde de Rutland y su esposa viven el resto de sus días en paz. Y eventualmente, Catherine y su esposo heredan el castillo de Belvoir. Durante siglos, la historia de cómo las 3 brujas maldijeron y mataron a los hijos de los Rutland es difundida a través de las generaciones. Pero más tarde, en el año 2013, emerge una teoría nueva que pone los eventos trágicos del castillo bajo una perspectiva diferente. Las 3 mujeres
mujeres desafortunadas fueron chivos expiatorios en lo que parece ser un plan extraordinario. Los historiadores ahora creen que los niños Ratlan no fueron maldecidos, sino envenenados. Pero ¿quién pudo ser capaz de un acto tan despreciable? Hay una persona que sobresale por el resto, alguien que ganaría mucho con la muerte de los niños Ratlan, y ese era el duque de Buckingham. La muerte prematura de los niños le abrió el camino al ambicioso duque para conseguir la fortuna familiar de los Ratlan. Cuando se casara con Catherine, él se convertiría en el hombre más rico del país. Esta teoría impactante está apoyada por el hecho que el duque empleó a un hombre deshonesto. Entre los empleados de la casa se encontraba un envenenador. Él pudo haber sido enviado por Buckingham como doctor para envenenar a los niños. Parece ser que en este ascenso al poder el duque recurrió al asesinato y las tres mujeres Flower cargaron con la culpa. Siendo sirvientas, ellas no pudieron defenderse de sus denunciantes poderosos. La suerte no favoreció a las mujeres Flower. Eran pobres, no tenían educación y su destino era uno solo. Estas tres mujeres debieron pasar a la historia como víctimas inocentes, pero en vez de eso lo hicieron como brujas. Actualmente los descendientes del conde de Ratlan aún habitan en esta propiedad mágica, donde un antiguo relato de brujería, engaño y asesinato sigue cautivando a visitantes y residentes por igual. Un monje incendiario inicia una revolución mundial desde lo alto de esta ciudadela. El pueblo de Eisenach, en la zona central de Alemania, es reconocido como un lugar de nacimiento del compositor del siglo XVII, Johann Sebastian Bach. Pero el lugar más famoso de la zona se ubica a casi 400 metros de altura. Este es el castillo de Wartburg. Es muy dramático y también solitario. Construido como una fortaleza de defensa en el año 1067, el lugar ha dominado el paisaje desde entonces. Los visitantes acceden a este complejo a través de un puente levadizo, el que lleva a un magnífico recinto medieval. Entras a un patio y ves casas de color blanco con madera, además de otras instalaciones. Al interior de una de las construcciones hay un salón muy amplio que tiene la acústica perfecta para entretener. En sus costados hay una galería con columnas adornadas con mosaicos del siglo XX. A pesar de la belleza de este lugar, la atracción más interesante de este castillo es una habitación muy austera. No es una habitación grande, pero sin duda le causa mucha impresión a los cientos de visitantes que recibe cada año porque representa algo muy importante. Al interior de esta habitación humilde, un individuo apasionado cambió el mundo para siempre. Se trata de un hombre que arriesgó su vida por sus creencias. Martín Lutero, de 34 años, es un monje estudioso que ha dedicado su vida a Dios y a su fe católica. Era un hombre muy intenso, que cuando hacía algo, lo hacía con seriedad. Pero ha empezado a ver al Papa y a la Iglesia como una institución decadente y corrupta. Además, le perturba el nuevo edicto conocido como indulgencia. Si pagabas una cierta cantidad de dinero a la Iglesia, podías entrar directamente al cielo. Lutero veía esto como una explotación del pueblo por parte de la Iglesia Católica. No era gracias a estas indulgencias que entrabas al cielo, sino a través del arrepentimiento. Por eso, Lutero, consternado, decide rebelarse. Su reacción fue escribir una serie de puntos. Eran 95 tesis que clavó en la puerta de la iglesia local. Ahí escribía que las indulgencias eran una simple práctica para conseguir dinero, que la Biblia era la verdadera autoridad religiosa y no el Papa. Esto era algo muy controversial. Lutero predica su mensaje y rápidamente consigue un pequeño grupo de seguidores. Luego decide ir un paso más lejos con sus escritos, usando una nueva tecnología, la imprenta. A los pocos meses, el mensaje había cruzado las fronteras. Las ideas incendiarias causan revuelo. Era primera vez que alguien desafiaba la autoridad del Papa.
Dentro de poco, el pueblo europeo empieza a rechazar el catolicismo y se une a lo que se hace conocido como la Reforma Protestante. Alarmado por la revolución espiritual, el Papa acusa a Lutero de herejía. Luego, acude al emperador Carlos V para que enjuicie al hombre. Por eso, en abril, el monje es citado a un juicio. Las autoridades le muestran copias de sus escritos y le preguntan si se retracta de lo que ha dicho. Si no lo hace, lo declararán culpable y será quemado en una hoguera. Pero Martín Lutero no se retracta. De hecho, les dice, no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. Es como si le hubiera dicho al Papa, vamos, haz lo que quieras. La actitud desafiante de Lutero desata una serie de reacciones entre los presentes en la corte. Las palabras de Martín Lutero son muy controversiales. Hay quienes lo apoyan con vehemencia y otros que lo quieren muerto. Los jueces envían a Lutero a casa, en compañía de guardias armados, mientras espera la resolución. El grupo inicia su viaje hacia Wittenberg, cuando de pronto ocurre un desastre. Lutero y los guardias que lo trasladaban son abordados por un grupo de 4 hombres enmascarados y armados. Los guardias de Lutero se dan cuenta que no pueden contra los rebeldes. Lutero es secuestrado y nadie sabe su paradero. Las noticias de la desaparición del monje recorren Europa y todos se preguntan desesperados por el destino del Lutero. Tenemos a sus simpatizantes quienes están devastados por la desaparición de su héroe y a los detractores quienes no saben qué ha pasado. ¿Dónde está? En el año 1521, en Alemania, después de denunciar públicamente la corrupción de la Iglesia Católica, Martín Lutero, un monje revolucionario, ha sido secuestrado por hombres armados. La noticia de su desaparición se difunde, generando un debate acalorado. El héroe de muchos y el villano de otros ha desaparecido. ¿Pero dónde está? Muchos creen saber quién está detrás del secuestro. El Papa. Tal vez el líder organizó el secuestro para silenciar al monje provocador. ¿Acaso la Iglesia Católica ganó su batalla contra él? ¿Lutero debió pagar el precio por sus creencias? Pero en marzo del año 1522, en Wittenberg, el pueblo natal de Lutero, el monje desaparecido reaparece de la nada. El público se sorprende al verlo. Nadie sabía si estaba vivo o muerto. Pero siguen habiendo preguntas. ¿Quién secuestró a Martín Lutero? ¿Y cómo escapó? Resulta que su desaparición fue organizada por sus simpatizantes, quienes querían protegerlo. Él nunca fue secuestrado. Lutero revela que se había estado ocultando bajo un nombre falso en una ubicación remota, el castillo de Wartburg. Durante su estadía, él completó uno de sus logros más importantes. Lo que hizo fue traducir el Nuevo Testamento desde el griego al alemán. Era algo revolucionario. La gente no acostumbraba a tener la Biblia en su propio idioma. Para muchas personas era una maravilla, era liberador. Este trabajo representa un nuevo desafío al poder del Papa, porque le permitía al público leer la palabra de Dios por sí mismos. Ahora, cuando el pontífice se entera de la traducción, está enfurecido. Pero en ese momento, la reforma tenía un impulso tan grande que Lutero era intocable. Él era un personaje público, y si lo arrestaban podía generarse una gran revuelta. Por eso, Lutero permanece como un hombre libre. Él sigue escribiendo y predicando durante el resto de su vida. Él sigue difundiendo su mensaje y forma una nueva rama del cristianismo, el protestantismo. Actualmente, el castillo de Wartburg y la habitación de Martín Lutero se erigen como tributo a un hombre que arriesgó su vida por sus creencias y al hacerlo, cambió el mundo para siempre. Un tiroteo frenético lleva a sorprendentes revelaciones sobre la residente de esta mansión en la montaña. Frente a la hermosa cordillera Front, en Colorado, se ubica el pequeño poblado de Highlands Ranch. Ocupado por primera vez en el año 1859, actualmente es un punto de encuentro para los amantes de la naturaleza. Pero la atracción más importante hecha por el hombre
También comparte el nombre del pueblo, la mansión Highlands Ranch. Es una propiedad realmente única. Construida en el año 1891, la enorme casa de estilo Tudor se extiende por más de 2.500 hectáreas. Su fachada de piedra imponente se ubica sobre más de 81 hectáreas de jardines. La estructura tiene un torreón, la hace parecer un castillo de estilo gótico. Al interior, la mansión está decorada con elegancia. Tiene un hermoso solarium que solía ser un salón. Es impresionante. También tiene espacios lujosos para relajarse. La sala de estar es realmente maravillosa. Tiene piso de madera y una chimenea de piedra. El hombre que construyó esta mansión opulenta era un empresario respetado, pero su esposa guardaba un secreto oscuro. Fue uno de los escándalos más extraños y disparatados que ocurrieron en Colorado. Después de un espectáculo en un teatro cercano, una multitud se une para beber algo en el bar del majestuoso Hotel Brown Palace. Ibas a ese lugar si eras adinerado y querías que lo supieran. Pero la atmósfera amistosa estaba por ser arruinada. De pronto, se escucha un tiroteo. La gente corría, saltaba y se escondía. Todos querían huir del lugar. Era un caos. Nadie sabía lo que estaba pasando. Cuando la policía llega a la escena, ellos encuentran a un hombre malherido y a otro en las inmediaciones con un arma. Estaba algo confundido, pero cuando se le acercaron, él admitió ser el autor del tiroteo. Dijo que él lo había hecho, pero que lo hizo en defensa propia. La policía identifica al traidor como Frank Henwood, un conocido miembro de la alta sociedad. Su víctima era un empresario afuerino llamado Tony Bonfool. Él provenía de St. Louis, había llegado a Denver el día anterior y se había registrado en el Hotel Brown Palace. El traidor, Henwood, es puesto bajo custodia, mientras que Bonfool es llevado al hospital. Al poco tiempo, el empresario sucumbe a sus heridas. Henwood es acusado de asesinato, pero insiste en haber actuado en defensa propia. Él dijo que había discutido con Bonfool, que el hombre lo había empujado, que él temía por su vida, por eso había reaccionado de esa manera. Además, dijo que no se conocían. Parecía ser una simple pelea de bar que se salió de control. Más tarde, la policía registra la habitación de la víctima y encuentra algo que expone el caso por completo. Esta no se trataba de una simple pelea entre dos hombres. Es el año 1911, en Denver, Colorado. Los investigadores descubren algo en la habitación de la víctima que pone el caso de cabezas. Una serie de cartas de amor escandalosas. Eran para Bonfool y las había escrito una mujer llamada Isabel Springer. Isabel Springer es una de las mujeres más hermosas de la ciudad. Vive en la mansión Highlands Ranch y también es casada. Se volvió evidente gracias a las cartas que ella y el fallecido Bonfool eran amantes. Ella incluso escribió que él era el único hombre que ella amaba. Y eso no era todo. Los investigadores siguen indagando y descubren que ella también conocía al traidor, Frank Henwood. Isabel también tenía un romance con Henwood. Convencidos de que Isabel estaba involucrada en este misterio, las autoridades la llaman a declarar en el juicio por el asesinato de Henwood. Ahí, ella revela cómo inició la pelea entre ambos hombres. Isabel declara que Bonfool la estaba extorsionando con las cartas que ella le había escrito, que él pretendía mostrárselas a su esposo. Si su esposo se enteraba del romance, Isabel temía perder su matrimonio y su hogar deslumbrante. Por eso le pidió ayuda a su otro amante, Henwood. Ella le pidió que recuperara las cartas. Por eso, la noche del tiroteo, Henwood, obediente, se dirige al Hotel Brown Palace y enfrenta a Bonfool. Pero él no quiso entregarle las cartas y el encuentro se volvió letal. Después
Después de menos de un día de deliberaciones, Heywood es declarado culpable de asesinato y condenado a pasar su vida en la cárcel. A pesar de que a Isabel nunca la culparon de ningún crimen, su nombre y reputación están en la ruina. Su esposo no quería relacionarse con ella. Él pidió el divorcio inmediatamente y ambos nunca más se volvieron a ver. Isabel es exiliada de su hogar y más tarde se reubica en Nueva York. Actualmente la hermosa mansión Highlands Ranch nos recuerda que la lujuria y la envidia son una combinación letal. Un romance secreto escandaliza a los miembros de la realeza y amenaza con derrocar a un rey. Y en el centro de todo está la dueña de este castillo espectacular. El pueblo francés de Chartres es conocido por su enorme catedral gótica. Pero a pocos kilómetros se encuentra otra edificación magnífica, el dramático castillo de Montenot, Château du Montenot. Es impresionante. Es una mezcla entre un castillo de cuento de hadas con un palacio francés barroco. El terreno está rodeado por agua en todos sus costados. Una de las características más impactantes del lugar es el acueducto que construyó Luis XIV. Su interior también refleja la historia ilustre del castillo. La galería principal tiene un piso de parqué maravilloso y retratos elaborados. Está diseñado para impresionar a la gente. Pero esta propiedad opulenta solía pertenecer a una mujer que creció en la pobreza más profunda. Esta es una historia única de una mujer humilde que logró acceder a la riqueza. Luis XIV, el rey de Francia, es el monarca más poderoso de toda Europa. Pero a pesar de su influencia, Luis no está satisfecho. Él está atrapado en un matrimonio sin amor, que le debe más a su alianza política que al romance. Su esposa no era atractiva y era algo aburrida. Por eso, el rey busca la pasión en otra parte. Era un hombre viril y tiene varios romances glamorosos. Entre sus amantes se encuentran varias mujeres de la aristocracia francesa. Pero un día, él se fija en alguien inesperado. Una mujer de orígenes humildes, la institutriz de sus hijos, Françoise Daubin. Ella nació en un tugurio a las afueras de la prisión donde su padre estaba encarcelado. Cuando niña pedía limosnas en la calle para mantener a su familia. A pesar de su posición social, la belleza de Françoise y su inteligencia llaman la atención del rey. Era una mujer atractiva, inteligente y era muy conversadora. Además, cuidaba bien a los niños. El rey amaba a sus hijos y estaba conforme con su labor. Pero Françoise se resiste a sus encantos. Ella era una mujer devota y también piadosa. Aún así, el rey acostumbraba a salirse con la suya y eventualmente, esta pareja inusual se convierte en amantes. Él estaba obsesionado con ella y para el año 1680 es la favorita del rey. La pareja pasa cada vez más tiempo junta. Parte de él en el espléndido castillo de Montenot, Château du Montenot, un regalo de Luis para Françoise. Luego, en el año 1683, la esposa de Luis muere y el rey retoma una decisión trascendental. Él decide que ya no quiere ser un rey mujeriego. Él escogería una pareja de por vida y no una amante para divertirse. Y la mujer que elige es Françoise. Sus consejeros están atónitos. Nunca se había oído de una unión de este tipo. Lo obvio sería que Luis XIV se casara con otra princesa internacional importante para mejorar su propio prestigio y el de su familia. Nadie creía que esta mujer de origen humilde pudiera merecerse un puesto en la realeza. Luis es el monarca más poderoso del mundo, pero
Se arriesgaba a ser rechazado por su corte y su pueblo si seguía a su corazón. Se creía que ella afectaría la reputación del rey e incluso la de la monarquía. Era algo impensable. Era una sociedad jerárquica y esta mujer no era nadie. Por eso los consejeros respiran aliviados al ver que, con el tiempo, Luis deja de hablar de matrimonio. Parecía ser que el rey había escuchado sus consejos. Sin embargo, la pareja sigue pasando tiempo junta. Ahora el rey la visita cada tarde, sin falta. Y su apartamento se ubica sobre la escalera de la reina. Además de eso, el apartamento de François pronto se convierte en el corazón de la corte. El rey empieza a reunirse con sus miembros ahí, llevando a cabo todo tipo de transacciones de gobierno, y eso genera malestar en la corte. Parecía ser que ella ahora tenía un papel político, algo extraordinario. Los cortesanos del rey se preguntaban si acaso hay algo más en la relación de esta pareja, pero nunca comentan los rumores públicamente. La pareja permanece junta hasta la muerte de Luis en el año 1715, y cuando François muere, 4 años más tarde, parecía ser que la verdadera naturaleza de su relación permanecería en un secreto para siempre. Pero en el año 1788 se publican las memorias de un noble francés, quien estaba en la corte durante el periodo del romance real, y estas contienen una revelación impactante. Él cree que se casaron durante la noche del 9 de octubre del año 1683. Supuestamente la ceremonia había sido oficiada por el arzobispo de París, con solo unos pocos testigos presentes. Hoy la mayoría de los académicos creen que es probable que el rey sí haya tomado a François como su novia, convirtiéndola en reina en secreto. Como evidencia, ellos no solo apuntan a las memorias, sino también a sus propias acciones. Ellos destruyeron gran parte de la documentación, todas las cartas y notas que se intercambiaban. Esa es evidencia clara de que intentaban encubrir algo. Es probable que nunca sepamos la historia completa, pero el castillo de Montenot, Château du Montenot, se erige como prueba de un amor duradero, que venció las convenciones y que casi derrocó a un rey. Un prisionero de guerra, un cautivo ingenioso y un escape atrevido desde esta propiedad sorprendente. Situada en el medio de Inglaterra, Derby solía ser el hogar de una de las primeras fábricas totalmente mecanizadas del mundo. Al sur de la ciudad se ubica una mansión llamada Donington Hall. Donington Hall es una construcción gótica, muy grande e impresionante. Exuda poder y riqueza. El lugar se remonta a la década de 1790 y la mansión está rodeada por un terreno de 65 hectáreas. Con 2 niveles, la casa tiene ventanas altas y una entrada central arqueada. Está construida en piedra sillar gris, con detalles de yeso y un techo de pizarra. El interior refuerza la imagen de una riqueza autoritaria. Hay una biblioteca con animales en las paredes y un techo con paneles de madera. También hay una escalera espiral con un hermoso candelabro que pende sobre ella. A pesar de que esta mansión es un modelo de lujo, no siempre fue tan acogedora. En el pasado sirvió como prisión, pero sus paredes reforzadas no pudieron contra la astucia de 2 reclusos intrépidos. Esta mansión fue el escenario de uno de los escapes más atrevidos de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial lleva pocos meses en marcha. Las fuerzas británicas y alemanas luchan por toda Europa. En Inglaterra, los británicos establecen una serie de campamentos de guerra para encerrar a los soldados enemigos. Una de estas instalaciones es Donington Hall. Hay un campamento especial solo para oficiales alemanes.
Ellos eran los más distinguidos y también los más peligrosos. La ubicación de la propiedad la vuelve ideal para servir como prisión. Estaba en medio del campo, a varios kilómetros de Londres. La ciudad más cercana se encontraba muy alejada y tampoco había mar. Pero los ingleses no se arriesgarían y la seguridad en Nottingham Hall es de primer nivel. Había 2 cercas perimetrales cubiertas con alambre de púas electrificado. En el perímetro del campamento había guardias armados las 24 horas del día. Nadie creía que alguien pudiera escapar. Pero un día los guardias de la prisión hacen un descubrimiento impactante. 2 de los soldados alemanes, Gunther Pluschow y Oskar Treffs, están desaparecidos. Las autoridades buscan en las inmediaciones, pero los soldados no están en ninguna parte. Parecía ser que habían escapado. La noticia del escape de los soldados alemanes se difunde y entonces comienza una increíble búsqueda. A los pocos días del incidente, las autoridades capturan a Oskar Treffs en los muelles de Londres, pero Gunther Pluschow sigue desaparecido. Desesperados por encontrarlo, las autoridades interrogan a Treffs. Lentamente, ellos se enteran de los detalles de este atrevido escape. Resulta ser que el soldado desaparecido, Gunther Pluschow, era el cerebro de la operación. Un día, Pluschow caminaba por el terreno de la prisión cuando tuvo un momento de inspiración. Él vio que un cervatillo había entrado a las instalaciones a través de las cercas perimetrales. Él pensó que si un pequeño animal había logrado entrar al campamento, entonces un oficial militar de seguro podría escapar. Así Pluschow empezó a buscar puntos débiles de la cerca. Al poco tiempo, el alemán identificó un agujero en el alambre de púas lo suficientemente grande como para escabullirse. Luego estudió los movimientos de los guardias y memorizó el momento en el que nadie vigilaba la cerca, pero el alemán sabía que para lograrlo necesitaría ayuda. Él recluta a otro oficial, Oskar Treffs. La tarde del 4 de julio, los hombres entran en acción. Ellos identifican el punto más débil de la cerca y lo trepan. Lentamente cruzan la cerca evadiendo los cables electrificados. El dúo espera que no haya guardias para continuar con el plan. Ellos corren a través del campo y luego trepan otra cerca perimetral. Después de atravesar el segundo obstáculo, los hombres se refugian en una trinchera antes de abordar el último, la torre de los guardias en la entrada del campamento. Tuvieron que andar a gatas para evitar sospechas de los guardias armados. Una vez que dejaron atrás a los guardias, los hombres debían llegar a la costa si querían tener la opción de volver a Alemania. Pero pronto avistan un problema. En la oscuridad, ellos vieron la sombra de un hombre acercándose. Era el sargento mayor de Donington Hall. Y entonces Treffs hace una jugada atrevida. Treffs decide tomar a Pluschow y sujetarlo de manera apasionada. El oficial británico no quiso interrumpir lo que parecía ser un encuentro amoroso entre un hombre y una mujer, por lo que sigue caminando. Después de lo sucedido, los hombres deciden que para mejorar las posibilidades de volver a Alemania, ellos debían separarse, y ambos toman caminos distintos. Ahora, con Treffs bajo custodia, las autoridades insisten en buscar a su compañero. Pero Pluschow no está por ninguna parte. Pronto, los británicos reciben noticias alarmantes. Pluschow había logrado volver a Alemania. Los británicos están enfurecidos, decididos a no volver a cometer el mismo error. Los oficiales responden con firmeza. Reforzaron la seguridad en todos los campamentos de prisioneros de guerra y nunca nadie volvió a escapar con éxito de uno de ellos. Actualmente, la hermosa Nottingham Hall se erige como recordatorio del primer y último alemán que escapó de un campamento de prisioneros de guerra en el suelo británico. La misión de
crear un imperio lleva a atravesar algunos de los territorios más agrestes de Estados Unidos. Y todo termina aquí, en esta mansión imponente. St. Paul, Minnesota, solía ser un pueblo fronterizo inhóspito, conocido como la última ciudad del este. Actualmente, una de las propiedades más impresionantes es esta mansión, la casa James Hill. De solo mirarla te sientes abrumado. Esta casa extravagante contiene enormes bloques de piedra, pilares tallados y arcos. Hay 4 niveles que te llevan hasta el ático. Es un enorme montón de piedras. La residencia cubre casi 3.400 metros cuadrados y es digna de un rey. Hay 42 habitaciones, 22 chimeneas y 13 baños. Es un lugar sobrecogedor. El interior está repleto de detalles sorprendentes. Se invirtieron más de 30.000 horas en carpintería. El techo tiene detalles dorados. Es un lugar tan recargado que tus ojos no pueden procesarlo. El empresario que construyó esta mansión buscaba cambiar el curso de Estados Unidos para siempre, pero su ruta al éxito estuvo pavimentada por desafíos inconmensurables. Este hombre era un hazmerreír, pero él estaba decidido a cumplir su sueño. Los trenes son el método de transporte más importante de Estados Unidos y James J. Hill, de 51 años, es uno de los líderes de la industria. Jim Hill creció en la pobreza. Él era un hombre trabajador y quería tener éxito en todo lo que se involucraba. El empresario es dueño de Great Northern Railway, una de las líneas de trenes regionales con base en Minnesota. Había empezado en St. Paul y desde ahí continuaba hacia el norte. Pero tenía un plan de construir una nueva ruta que llegara hasta la costa oeste. Hill tenía la idea de llegar al Pacífico usando la ruta más corta posible. Una ruta eficiente, con poca pendiente y que le reportara grandes ganancias. Pero una vía con esas características no sería fácil de construir. Debía atravesar más de 2.000 kilómetros de terrenos inhóspitos, incluyendo 2 de las cordilleras más desafiantes de Estados Unidos, las Rocosas y las Cascadas. La pendiente de las montañas, las quebradas entre ellas, las temperaturas extremas, era una gran proeza. Nunca se había intentado un proyecto como este. Parecía tan descabellado que el público bautiza la idea como el arrebato de Hill. Aún así, el magnate decide seguir adelante. Jim Hill no tenía ninguna duda al respecto. Él sabía que tendría éxito. Antes de empezar la construcción, él envía a sus ingenieros a revisar la ruta. A cargo de la inspección se encuentra John Stevens. John Stevens tenía una excelente reputación como ingeniero. Tenía experiencia en evaluar este tipo de terrenos. Después de inspeccionar cientos de kilómetros con éxito, Stevens se encuentra con un terreno agreste en montaña, las montañas Rocosas. Le era muy difícil intentar decidir hacia dónde ir. Pero logró reclutar a un lugareño para que los guiara. Y así encontraron un paso angosto a poca elevación. La zona podía acomodar la vía de ferrocarril perfectamente. Luego, Stevens y su equipo continúan. Meses más tarde, en el estado de Washington se encuentran con un obstáculo aún más grande que las montañas Rocosas, la cordillera de las Cascadas. Las cascadas ofrecían un problema aún mayor porque había más nieve y quebradas más empinadas. Era como una enorme muralla. Si Stevens no encontraba un paso, el proyecto estaba condenado. Las cascadas ofrecían un desafío que era prácticamente imposible. Es el año 1890, en el estado de Washington. El magnate de los ferrocarriles, James J. Hill, envió a su ingeniero John Stevens a inspeccionar la ruta para una vía férrea épica que irá desde Minnesota hacia el Pacífico. Pero ahora, Stevens ha llegado a la impenetrable cordillera de las Cascadas. La ladera de la montaña era demasiado empinada. ¿Cómo harían para instalar una vía férrea? Stevens considera hacer túneles en la cordillera, pero concluye que eso le tomará mucho tiempo y dinero. Él debe encontrar otra solución. Si no encontraba la manera, todo habría sido en vano. Entonces,
Entonces Stevens idea un plan atrevido. Si no puede atravesar las montañas, pasará por sobre ellas. Él decide que esto puede lograrse usando vías en zigzag. Esto quiere decir que instalará una serie de vías de ferrocarril que le permitirán al tren subir montañas muy empinadas. El tren irá hacia adelante y hacia atrás por una vía zigzagueante hasta llegar a la cima. Pero esta configuración nunca se ha usado en un proyecto tan grande. Este tipo de vías férreas se usaban en otros lugares, pero a menor escala. Stevens está convencido de que funcionará y le pide a su equipo que empiece a distribuir la vía sobre las montañas. Debido a la elevación y al terreno es un trabajo complicado y no tienen margen para errores. La misión peligrosa continúa durante meses. Los hombres tuvieron que sobrevivir a un clima espantoso y a los acantilados. Finalmente, ellos logran completar la misión. Las vías podían ser consideradas un milagro de la ingeniería. En el año 1893, la vía férrea llega a su terminal, en Seattle. James J. Hale está eufórico. Tal como lo había anticipado, su idea resulta ser muy exitosa. Generó muchos negocios y también mucha expectación. El tren también servía como sustento para la gente de la ruta. Esto generó acceso a los pueblos pequeños y sirvió para trasladar pasajeros y para el comercio. Hill disfruta de su triunfo en su ostentosa mansión de St. Paul. Actualmente su ferrocarril, Great Northern Railway, sigue transportando carga y pasajeros como parte de un sistema más grande de trenes. Y la leyenda del hombre que lo arriesgó todo para unir a Estados Unidos sigue viva en la casa James J. Hill.